y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Hoy es un día que el sermón de hoy vais a dormir. Ya os lo digo, pasad. Empezamos bien, ¿eh? Vale. Mirad, hoy haré un sermón filosófico. Filosofía pura y dura. A lo que nadie le gusta o poca gente le gusta, hoy es el día. Hoy es el día de la filosofía, ¿vale? Esto es el profesor que llevo dentro de filosofía. Cuando llego mis alumnos y entro en clase, tiemblan, ¿eh? A mí me gusta, pobrecillos, me quieren mucho, pero cuando hago los exámenes ya mueren directamente, ¿eh? Y seguro que alguno me está mirando y si no lo graba, lo saludo. Mirad, el Evangelio de Juan es un evangelio diferente de los otros tres. Esto solamente hace falta que cojáis los evangelios, hagáis una perspectiva general, veréis que Marcos, Mateo y Lucas son muy similares y a veces son clavados, y que Juan va un poco a su rollo, que diríamos, ¿sí? Esto es porque los tres primeros les decimos evangelios sinópticos, que significan que son similares. ¿Por qué? Porque Marcos es el primero que escribe un evangelio y los otros dos que tienen la fuente, es decir, que tienen el evangelio, se lo van copiando y lo van adaptando dependiendo de la comunidad que tienen y de los problemas que tiene la comunidad. Juan es de finales del siglo I, principios del segundo, y es otra perspectiva de Jesús. Los cuatro evangelios no hacen una vida de Jesús. El evangelio no es una vida de Jesús. Quien quiera saber una vida de Jesús, quien quiera saber la vida de Jesús, lo siento, el evangelio no es un libro, no hay ninguna vida de Jesús. El evangelio es para saber quién es Jesús. Es un libro de teología, nos habla de Jesús, nos habla de Dios y nos habla de cómo debemos vivir para ser seguidores de Jesucristo. Pero quien coja el evangelio para tener la vida de Jesús va equivocadísimo, y así nos va. El evangelio mezcla historia, mezcla teología, mezcla partes del Antiguo Testamento, y hoy veremos que el evangelio de Juan mezcla filosofía. Y esto es muy importante. El prólogo, capítulo 1 del Evangelio de Juan, es lo que diríamos es el resumen de lo que nos vamos a encontrar. ¿Y quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar Jesús. Jesús de la manera que lo cree la comunidad de Juan. Y vosotros diréis, es que la comunidad de Juan lo cree de una manera ¿y la comunidad de Mateo lo cree de otra? Os digo, sí. ¿Es que los que estamos aquí tenemos todos la misma visión de Jesús? ¿Es que todos los que estamos aquí tenemos la misma fe en Jesús? ¿Nos imaginamos, creemos igual en Jesús? Todos los que estamos aquí, si estamos aquí unos cuantos, todos estos cuantos tenemos una visión diferente de Jesús, una experiencia diferente de Jesús. Quien se piense que todo el mundo tiene una visión monolítica de Jesús está equivocado. La comunidad de Juan vive Jesús a su manera. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? Empieza con una frase que es muy famosa. En el principio existía el que es la palabra. La palabra era Dios, la palabra estaba en Dios. Punto. Esta frase lo resume todo. Y utiliza dos palabras en griego
porque el Evangelio está escrito en griego, ¿eh? El Evangelio no está escrito en castellano, ni está escrito en inglés. El Evangelio está escrito en griego koiné, es decir, una especie de Spanglish, ¿sí? Es decir, una especie de griego que lo hablaba la gente, un griego facilito. No está escrito en un griego de Platón o en un griego de... No, está escrito en un griego de la calle, y además un poco mal escrito y todo. El Evangelio está hecho para que la gente sencilla lo lea en comunidad, no en su casa. Ay, voy a abrir la página. Hoy voy a... que me gusta el Evangelio. Pues si no has entendido nada. Si no has entendido nada. Yo lo abro y... no entiendo nada, pero qué bonito. El Evangelio está escrito con la intención de leerlo en la comunidad, y la comunidad es quien abre el sentido de las Escrituras. En comunidad, no en casa. No quiero decir que en casa no se lea, ¿eh? Y utiliza dos palabras en griego que son la monda lironda. La primera es esta, argé. La segunda es logos. Argé y logos. Principio y palabra. Pero logos, que es la primera lección a los chavales de primero de bachillerato, pasar del mito al logos. Del mito al logos. A ver si alguien lo entiende. Del mito al logos. ¿Qué significa esto? Logos es una palabra en griego que significa palabra y significa razón. Los griegos son tíos listos y se dan cuenta que la palabra es muy importante y que la razón también, y que las dos cosas están conectadas, y por tanto a la palabra palabra y a la palabra razón se le dice de la misma manera, logos. La palabra es muy importante. Yo con la palabra soy capaz de todo. Con la palabra os puedo emocionar. Con la palabra os puedo entusiasmar. Con la palabra os puedo ofender. Con la palabra os puedo lastimar. Con la palabra os puedo hundir en la miseria psicológica. La palabra tiene una fuerza muy fuerte. Y la razón, porque todos los que estamos aquí somos animales racionales, como decía Aristóteles, que significa que lo único que nos diferencia de los animales es la palabra y es la razón. Lo único que me diferencia de mi perro, que es muy majo, no lo tengo aquí, el perro de mis padres, es que yo hablo y que yo razono. Mi perro no. Por eso es muy importante que razón y palabra sea el mismo concepto, logos. Y los griegos se dan cuenta que los primeros que hacen filosofía, que hacen pensamiento, son los que pasan de explicarlo todo a través del mito, a través de cuentos que no tienen, es decir, ojo con los mitos, porque los mitos son mitos, sí, pero también tienen su punto de verdad. Pero son aquellos que pasan del mito a razonar las cosas, a pensar las cosas, a buscar la razón de las cosas. Logos. El logos es muy importante. El logos. Y después el argé. Argé significa principio. Estos primeros pensadores, que la filosofía empieza en 3 sitios al mismo momento, que es China, que es India y que es Grecia, los primeros pensadores griegos son los que decimos los presocráticos, los de antes de Sócrates. Y estos son los que pasan del mito al logos y empiezan a razonar la realidad.
Es decir, en vez de pensar que hay un Dios que está enfadado y por eso caen rayos y truenos, empiezan a ver que la realidad tiene que estar compuesta de algo. Y esto se le llama arjé. El arjé es el principio rector de todo. Y un pensador dirá que el arjé de toda la realidad es el agua. Otro dirá que es el fuego. Otro dirá que son los 4 elementos. Otro dirá que es un elemento etéreo que se llama apeiron. Otro dirá que son los números, Pitágoras, que todo está con números, que todos son matemáticas. Otro dirá que todo fluye. Otro dirá que todo es estático y que el ser es el arjé de todo. Es decir, van buscando el principio rector, lo que hace que todo esté en comunión de la fisis, de la realidad. Vaya tostón, ¿eh? Vaya tostón. Con esto os quiero decir que el prólogo del Evangelio de Juan utiliza 2 palabras eminentemente filosóficas para pasarlas al estado teológico. Es decir, utiliza 2 palabras griegas y 2 conceptos griegos filosóficos muy importantes, como son arjé y es logos, palabra y razón, y arjé, principio rector, para hablar de Jesús. Jesús es el logos, Jesús es el arjé. Jesús es el logos de Dios, la palabra de Dios. Génesis 1, ¿cómo crea Dios? A partir de la palabra. Que se haga la luz, que se haga las estrellas, que se hagan, no sé, y va, pum, 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 pum. Bueno, yo me lo imagino así, vete a saber, Dios habla y la palabra que es creadora, ya os lo he dicho, os crea sentimientos, os crea momentos, os crea estados de ánimo o muy arriba o muy abajo. ¿Os duele en el alma una palabra que os digo? La palabra que es creadora, crea. Esta palabra, la palabra de Dios que crea en Génesis 1, Juan dice que es Jesús. Y esta idea de arjé filosófico, del principio rector que todo lo une, lo que todo une toda la creación, es Jesús. Jesús es logos, Jesús es arjé. Jesús es palabra, Jesús es la razón de Dios en el cosmos, Jesús es el arjé, lo que da sentido a toda la creación. Y por tanto nos está hablando de Jesús. Jesús no es un personaje histórico que ahora nace, muere, se reproduce y muere, como las cucarachas, aquello, ¿os acordáis aquel de esto? Jesús no es un personaje histórico como tú y como yo. Jesús no es Cristóbal Colón. Jesús no es Alejandro Magno. Jesús es el Logos. Jesús es la palabra. Jesús ya existía antes de la creación. Jesús es del ámbito de Dios. Jesús es de Dios. Jesús es Dios. Y este Dios que es palabra y es logos, este Dios que es arjé, este Dios que es el principio rector de todo, el que crea, el que está en Génesis 1, el que lo hace todo a partir de la palabra, este ha roto el cielo y ha bajado. Este que es la filosofía, que es el pensamiento, que es la razón, que es la creación y que es el arjé, ha roto el cielo y se ha instalado con nosotros. Ya no es un concepto, ya no es una filosofía, ya no es una palabra, sino que ahora está encarnado. Y no está encarnado para hacerse ver, porque Él es la luz. Está encarnado para ser uno de nosotros. El Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros.
Lo pone aquí y lo baja aquí. Lo pone en el mundo de los conceptos, en el mundo de las ideas, para que nos entendamos, de Platón, lo pone aquí. Pero de golpe y porrazo le abre las compuertas y ¡pum! Y queda entre nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, pero Jesús está con nosotros. Jesús es el Logos, Jesús es la palabra creadora, Jesús es la razón de Dios, pero Jesús es como nosotros, habita en nosotros y camina donde nosotros caminamos. La palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo tenía un párroco, el párroco de Lloret, me decía: Jordi, ya os lo he dicho 1000 veces, Jordi, tú, cuando prediques, era un tío que predicaba, predica súper bien. Y me decía: Jordi, tú cuando prediques, cuando empecé, cuando me ordenaron, me dijo: tú cuando prediques, que todo el mundo te entienda, pero un día al año, predica muy obtuso, que no te entienda nadie, para que no se piensen que eres tonto, Pues hoy ha sido el día que he predicado muy obtuso, pero espero que me hagáis entendido, Bueno, no sé si me habéis entendido o no me habéis entendido, pero que este Jesús que nace viene de arriba. Básicamente es esto. Que el Señor nos haga contemplarlo desde lo pequeño, desde lo humilde, para hacer grandes cosas. Que así sea.